Muy buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, buenas noches. Listo, entonces para ser puntuales, a nombre de la Universidad Técnica del Norte, en representación de la UE Emprende Empresa Pública, queremos darles la cordial bienvenida a la charla informativa de la unidad 3 de procesos del tutor virtual y aprovechando también este espacio para explicar sobre los futuros trabajos que vamos a tener. ¿Sí? Entonces, este trabajo... esta charla que vamos a tener, por favor, es de muy alta exigencia porque desde aquí empieza su proyecto, ¿no? No se olviden que este de expertos en Moodle trata de que ustedes aprendan de todo un poco. Hemos hecho un remix de todo. Estamos viendo de la parte del proceso del tutor, pasamos a las metodologías y culminamos y aterrizamos en el diseño instruccional, que esta es una de las grandes debilidades que tiene el profesor, ¿no? El profesor que no planifica muy bien en la parte virtual. Entonces, indicaciones generales, por favor, silencien su micrófono. ¿Sí? Preguntas en el foro de dudas e inquietudes. En este espacio vamos a hacer, si es que tienen algunas dos preguntas puntuales, por el tiempo que lo apremia, ¿no? Entonces, dentro del contenido vamos a hablar sobre el estudiante virtual, la soledad del estudiante, el tutor virtual, la interacción tutorial, y también la tutoría en plataforma. ¿Sí? Entonces, dentro de la comunicación oral y expresión digital, como ustedes pueden verlo, ¿sí? Tenemos dos tipos, ¿no? La expresión oral es la que transmitimos la información, nos comunicamos, conversamos, y la expresión digital es prácticamente este boom revolucionario, en el cual ustedes, de acuerdo a su identidad digital, esta es su forma de expresión. En la actualidad les indico que los currículums, los normales han muerto, ¿no? Ahora toda esta expresión digital se la ve en la web, ¿sí? Entonces el propósito de este curso es también que ustedes mejoren su reputación digital, que es una reputación digital que hablen muy bien de ustedes, ¿sí? Entonces, como tareita y para que anoten en Google, pongan sus nombres y apellidos completos y qué información relevante sale de ustedes. Eso es parte de la reputación e identidad digital, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Pongan los nombres completos y apellidos en su buscador preferido y debe salir el listado de todos los aportes que ustedes han subido en la web. ¿Sí? A eso llamamos expresión digital, es decir, cómo yo transmito mi información en la red. Para tener una presentación eficaz, no necesariamente en PowerPoint, ¿no? Lo podemos hablar en algunos tipos, ¿sí? Es muy importante la parte de colorimetría. En la parte de colorimetría es hablar de la parte de la marca institucional, ¿sí? Si mi marca institucional es de color rojo, obviamente tiene que estar en un ambiente de color rojo. Si es de color azul, es decir, yo no puedo salirme del hilo de mi marca institucional. Los fondos, por favor, por lo general, siempre se lo trabajan de color, de fuentes, fondos blancos, perdón, ¿sí? Los temas, colores, todo esto debe estar engranado, ¿sí? Para que tenga una buena presentación. No se olviden que aquí nosotros en la educación virtual le hacemos que menos es más, ¿sí? ¿Qué es menos es más? Quiere decir que mientras menos texto, más va a entender el estudiante, ¿sí? A veces el inconveniente que tenemos como docentes es que llenamos nuestras presentaciones de texto, 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 texto. Sí, eso es lo que aburre y cansa a cualquier persona, no solamente al estudiante. Entonces, menos es más. Lo que tenemos, lo que me involucra que a trabajar más con gráficos, más con mapas conceptuales, con organizadores gráficos, para que entienda fluidamente el estudiante. El estudiante le gusta la parte de gráficos, colores, que esté vivo, ¿no? Entonces, esta parte tenemos que manejarla adecuadamente. También es importante si es que ustedes van a agregar un video, por favor, que este video no exceda los 5 minutos. Nosotros en educación en línea lo hablamos de que pasados los 5 minutos el estudiante ya no retiene esa información,
¿sí? Entonces, el video que ustedes quieran presentar, dentro de su presentación, debe estar en un máximo de 5 minutos, ¿sí? Es importante apoyarse con algunas herramientas externas de acuerdo a la granularidad de su presentación. Entonces, ¿cuáles son los consejos para una presentación oral, no? Lo más importante es estructurar los mensajes. En otras palabras, hacer un guión. O sea, no salgamos por salir en una videoconferencia o en una exposición, sino obviamente ir poniendo las marcas y las pausas de cuándo debo hablar esto, cuándo debo hacer esto, ¿sí? Entonces, por eso hay estas preguntas, ¿no? ¿Quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ver escenarios, por ejemplo, dónde dar la videoconferencia, no es cuestión de pararse en cualquier lado, ¿sí? Entonces obviamente un fondo que no distraiga mucho al estudiante, la iluminación, en qué momento debe el estudiante, tal vez en la mañana, tarde o noche, en qué momento se siente más cómodo, ¿no? Eso tenemos que ir midiendo. Tenemos que convencer a los demás de tu punto de vista. En este sentido quiere decir de que no, si yo hablo algo, debo hablarlo con la fuerte convicción y la seguridad de que lo que estoy exponiendo, no estar tartamudeando o estar por ahí con evasiones, ¿no? Eso trata de dar a entender de que no saben del tema, ¿sí? Despertar la atención de la audiencia. Es muy importante a veces alzar un poquito la voz, ¿no? Son recomendaciones que les doy. Alzar un poco la voz, eso es muy bueno porque cuando se alza la voz, como que despierta el estudiante, ¿no? Y también reiterar en temas fundamentales. Por eso es importante cuando tengan una clase no verla totalmente, sino ver los puntos claves donde el estudiante tenga inconvenientes. Entonces, para esta presentación, mostrar la personalidad, variar, como les decía, el tono de voz, a veces un poquito alzar, no gritar, y a veces hablar en el tono que siempre manejamos, ¿no? Cuidar del diseño de la presentación, como les decía, más gráfica, más interactiva, más atractiva. No leer, ¿sí? Lo que les decía anteriormente, menos es más, hablar de forma pausada. Y por último, las dos que tenemos, practica lo que vas a decir. Eso es muy importante. Por ejemplo, nosotros cuando estamos en educación en línea, hacemos la práctica en el espejo. El espejo, un poco improvisar, si es que están con su pareja, si es que están con sus hijos, que les critiquen, que sea una crítica constructiva de cómo va su presentación. Y por último, siempre llegar temprano, ¿no? Llegar temprano obviamente involucra de que sus equipos estén conectados correctamente, de que ya sepan dónde, en qué lugar y en qué escenario van a ir trabajando. Entonces, dentro de la evaluación de los procesos de aprendizaje, como ustedes la mayoría son docentes, ¿sí? Son los procesos obviamente continuos, ¿sí? Continuos donde yo involucro un sinnúmero de instrumentos para el cual yo puedo recolectar información y después interpretarla, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos con ustedes? Tomamos evaluaciones y de acuerdo a esa evaluación, obviamente yo determino si es que fue óptimo o falta reforzar la parte de tema o bloque tratado, ¿no? Entonces, esto se hace siempre durante todo el proceso de enseñanza, ¿sí? Siempre. O sea, no, lo que les doy un consejo más sano es siempre tomen evaluaciones esporádicas en línea, ¿sí? Porque las evaluaciones en línea, obviamente, cuando se acumula mucho, el proceso de generación de estas evaluaciones sí toma mucho tiempo, ¿no? Entonces, se puede hacer semanalmente una evaluación y obviamente la acumulación de todo eso se llamaría el examen, ¿sí? Entonces es muy importante estos tres ámbitos de la evaluación en los procesos de aprendizaje, ¿no? Cometemos el mismo error los docentes cuando nos lanzamos en línea, ¿sí? Entonces el gran inconveniente es que cogemos y ¡boom! Sacamos el curso, ¿no? Pero siempre debe haber un diagnóstico inicial, es decir, una encuesta. La encuesta en la que me diga, por ejemplo, sus nombres, sus apellidos, dónde vive, si es que tiene internet, lo más importante, ¿no? Porque
en esta época de pandemia, a veces asimilamos de que todos tienen internet y eso no es así, ¿sí? Factores eléctricos también, porque en algunos sectores no hay constante o hay muchos cortes de energía. Entonces, estos factores tenemos que ir midiendo de acuerdo a un diagnóstico inicial, una evaluación inicial, para irle conociendo al estudiante y con qué tipo de estudiantes van a ir tratando. La evaluación formativa, lo que les decía, es ir trabajando con evaluaciones de acuerdo a la semana, y la última sumativa y final, que en este caso lo llamamos examen, que de acuerdo al reglamento de régimen académico, les hablo en la parte de educación superior, se la toma presencial, ¿sí? En todas las universidades del mundo, ¿sí? Se la toma presencialmente porque la sumativa o la final, esta es la única evaluación donde yo voy a constatar de que ese estudiante sí fue el que realizó las otras evaluaciones. No se olviden que en estos ambientes virtuales siempre hay la suplantación de identidad. Entonces, cuando hay suplantación de identidad, obviamente el único modo, el único instrumento donde evaluar es en una evaluación presencial, que eso está regido, como les decía, en el reglamento de régimen académico en el ámbito de educación superior. Entonces, dentro del papel del docente online, hay tres metáforas muy importantes, ¿no? La metáfora número uno, que se llama el docente como DJ, ¿sí? Obviamente, ¿qué es un DJ? Obviamente es el que mezcla música, ¿no? Acá le llamamos el docente como DJ, es que coge diferentes instrumentos, ¿sí? Cuando ustedes den educación en línea, por favor, no se casen con solo una herramienta. Tienen que diversificar sus herramientas. Por ejemplo, PowerPoint tal vez con Prezi un día, con Powtoon en otra semana, e ir diversificando. O sea, no se casen con la misma herramienta, porque eso también frustra al estudiante de que sus documentos son fríos y no llega a asimilarlos. La metáfora número dos es como el curador de contenidos. ¿Qué es un curador de contenidos, no? Un curador de contenidos, no se olviden que la red es inmensa de información. Nosotros le llamamos infoxicación de información. ¿Qué es infoxicación de información? Es cuando yo tengo mucha información y no sé cuál es la verídica, ¿no? ¿Cuál es la información que realmente me sirve? Entonces, les invito a los que son nuevos en esto, vean métodos de curación de contenidos en los cuales es como un filtro, ¿no? Una cernidera donde tengo mucha información y mi tipo embudo, donde voy a sacar información relevante. En este tipo de información de curación de contenidos hay que tenerlo en cuenta los derechos de autor, de dónde están sacando, ¿sí? Las referencias bibliográficas. Y por último, en esta metáfora 2 debe difundirse la información. La mayoría de docentes cuando entran a una parte en línea son muy rezagados de información, es decir, no les gusta compartir, no les gusta transmitir. Entonces eso hay que cambiar la mentalidad, ¿sí? Y ahí yo les sé decir la mentalidad un poco pragmática, ¿sí? De lo que es una cosa presencial y la otra que es virtual. Son retos muy importantes, ¿no? Que tenemos hoy en día, como que esta pandemia nos obligó forzadamente a viajar al futuro, le veo yo. Esta es una educación de futuro. O sea, yo le veo que, bueno, nos adelantamos unos 30 años, sí, pero nos va a ir entrenando, ¿no? Nos va a ir entrenando porque a futuro esto lo vamos a manejar así. La metáfora número 3, que es como el docente, como community manager. El community manager es cuando maneja muy bien la información. Un community manager es que maneja contenidos no necesariamente solo en la plataforma. Por ejemplo, tiene su grupo de WhatsApp, tiene sus grupos en redes sociales. Entonces, ese es un community manager, donde anima, gestiona, ¿sí? Por ejemplo, yo les envío un mensajito antes de que inicie esta videoconferencia, ¿no? Entonces, este es como un community manager, hacerles un poco acuerdo de que tienen una reunión el día de hoy. Entonces, esta es una metáfora número 3. Entonces, las funciones del tutor son simples, es la parte académica, organizativa, social, técnica y orientadora. En la académica, ¿sí?
como lo hemos trabajado, obviamente, donde se hace un diagnóstico, le vemos el nivel de los estudiantes, en la organizativa las normativas, la orientadora, es donde yo me enfoco más. La parte orientadora es donde debemos motivar a los estudiantes, ¿sí? A veces tenemos una diversidad, como les decía, de estudiantes, que eso depende también de la encuesta inicial, ¿no? Entonces, en la encuesta inicial ustedes van a ver qué estudiantes están en capacidades hasta de colaborar con ustedes, ¿sí? Entonces, es muy importante motivar al estudiante, ¿sí? Guiarle al estudiante para que culmine sus actividades. Es también importante informar el progreso de cómo van a ir mejorando y cómo ir felicitando en estos ambientes de aprendizaje. Siempre ser un ente de guía y de orientador. Por favor, eso no olvidarse, porque no se olviden que hay gente que sí tiene los sólidos conocimientos y hay gente que todavía está con falencias. En estos momentos es donde nosotros debemos reforzar con las guías y las orientaciones de estudios. Entonces, la intervención tutorial, tenemos la gestión de problemas, ¿no? Cuando ustedes necesiten, cuando ustedes vayan a hacer una intervención tutorial, obviamente es cuando hay poca participación. Es decir, cuando crean un foro, hay una poca participación, ¿sí? Hay una poca participación, por ejemplo, en los foros, ¿no? Cuando ustedes ponen un foro, no hay mucha participación. Ahí es cuando, obviamente, ustedes se dan cuenta de que el estudiante no está trabajando bien, ¿sí? Cuando hay sobrecarga de información también es muy importante. Por ejemplo, cuando está el estudiante con muchos trabajos, ¿sí? Cuando está con mucho trabajo, obviamente el estudiante es donde deserta. Donde deserta prácticamente es cuando necesitamos intervención tutorial. Hay estudiantes que tienen ansiedad, ¿no? ¿Qué es la ansiedad? Es que esperan con ansias algún trabajo o la presión de la sociedad en sí por este sistema le involucra a tener mucha ansiedad y desertar, ¿no? ¿Sí? La carencia de participación también, lo que les decía, la reducida participación. Entonces, cuando no hay mucha participación es cuando debemos un poco reforzar. ¿Cuándo hay una intervención tutorial? Obviamente son momentos claves. En el inicio, ¿sí? En el inicio obviamente debe haber una intervención tutorial, dar los mensajes claros, los mensajes de bienvenida, una impartición en el transcurso de su curso de que debe estar correctamente distribuida. Y no se olviden una muy importante que es el fin del curso o el famoso feedback. En el famoso feedback es donde yo cierro mi curso y ahí necesito yo tener una retroalimentación de mis estudiantes de las cosas buenas y malas, ¿sí? Hay que hacerle entender al estudiante de que es muy importante también de que nos critiquen y que sean críticas más que todo constructivas. ¿Sí? Entonces, antes de empezar el curso, siempre debemos generar una guía del curso, ¿sí? Una guía, no se olviden, la guía es como un mapa para el estudiante. A veces el estudiante coge y revisa, ¿sí? Lo más importante es tener una guía del estudiante. Ojalá, no sé si pueden prender las máquinas, les hago la preguntita del millón. Prendan las cámaras, por favor. Eso, a ver. Preguntita del millón. Alcen la mano a los que sí. Buenas noches con todos. Presente. Alcen la mano a los que sí vieron la guía del estudiante. Pocos, ¿no? ¿Sí ven? Presente. Somos pocos los que vemos la guía del estudiante. Sí, pero me olvidé, la verdad. Entonces, Entonces, la guía del estudiante es el mapa donde ustedes ven todo el curso, ¿sí? Eso es muy importante en sus cursos virtuales, ¿sí? Hay que tomarlo en cuenta eso, ¿sí? En sus cursos virtuales hay que tenerlo en cuenta de que debe haber su mapa, ¿sí? Eso me da, por ejemplo, cuánto voy a calificar, cuál es mi rúbrica de evaluación, cuáles mis ponderaciones, ¿sí? Cómo va a ser mi sistema en sí de dar las clases, ¿sí? Entonces, todo este trajinar de la planificación se lo traslada en una guía. Esa guía
Obligatoriamente tenemos que hacerla ver al estudiante, porque como, por ejemplo, hay gente que me dice, ve Omar, yo no sé cómo hacer esto, Omar, no sé cómo hacer esto, es porque todavía la guía del estudiante no la está trabajando muy bien o no la ha visto, ¿no? Es normal en ustedes porque estamos en un mundo donde recién estamos empezando en la parte de en línea, ¿sí? La tutorización en los primeros días debe ser diaria, en este caso hasta que coja confianza el estudiante, ¿sí? A lo que va esto es que si es que ustedes no le dan un apoyo desde el inicio, prácticamente fracasa el estudiante. Debe ser de forma semanal después, ¿sí? Y lo más importante es hacerles trabajar en equipo, ¿sí? Eso es lo que nos falta en nuestros estudiantes, el trabajo en equipo, formar líderes dentro de sus líderes que puedan ayudar también con ustedes. Entonces, dentro del seguimiento de las herramientas del tutor, ¿se acuerdan que había un cuestionario inicial, ¿no? Este cuestionario inicial, aquí les doy algunas temáticas de las que pueden ustedes realizarlas. Si son los datos personales, lo más importante, las competencias tecnológicas, como les decía, si es que cuentan con un computador, si es que cuentan, por ejemplo, con un acceso a Internet, si es que tienen correo personal o si en el caso están en alguna institución, correo institucional, experiencia, si es que ha manejado, por ejemplo, redes sociales, si es que tiene experiencia de algún ambiente virtual de aprendizaje, ¿sí? También hay que verificar las habilidades personales, experiencias académicas y otros. Nosotros dentro de la parte de educación en línea, nosotros tenemos una herramienta que se llama de seguimiento del profesor. Por ejemplo, yo puedo verificar el rendimiento de ustedes, cuánto tiempo se conectan, ¿sí? Cuánto tiempo permanecen en la plataforma, dónde han hecho clic, cuánto tiempo han estado en ese recurso. Entonces, con eso yo mido si es que están siguiendo bien o no el curso. Por ejemplo, con ustedes tengo un poquito de dificultad porque hay gente que no está permaneciendo mucho tiempo en la plataforma. O sea, ve el recurso, está un rato y sale. O sea, está muy esporádico, entra, sale, ¿no? Entonces, eso es cuando no tenemos una cultura todavía de espacios de tiempo para organizarme para mi educación en línea. Ustedes deben tener en cuenta de que debe haber una correcta planificación para este tipo de estudios. Hay gente, por ejemplo, que he tenido, que yo manejo esto de la educación en línea de la Universidad Técnica del Norte, que gente que estudia, por ejemplo, en las 7 de la noche, 6 de la tarde, 7 de la noche, 9 de la noche, 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana, ¿no? O sea, son espacios donde ellos se sienten cómodos para trabajar con sus actividades que tienen que cumplirlas. Entonces, ¿cómo puedo medir con profesor? Con estas herramientas que en Moodle van a ver ustedes posteriormente, que se llaman registros activos. El activos es donde yo puedo verificar, como les decía, cuánto tiempo se están demorando o cuánto tiempo están en ese recurso. Les comparto algunas herramientas para la interacción tutorial, ¿sí? Tenemos el gestor de proyectos, el famoso Trello, la parte de trabajo colaborativo de Google Drive o OneDrive, como lo que ustedes quieran llamar. También tenemos para videoconferencias de Google Hangouts, que está ahorita pegando mucho. El Padlet, ¿sí? Este es un intercambio de ideas, que este es muy bueno, muy interactivo, ¿no? Que ya lo vamos a trabajar posteriormente. Herramientas de comunicación que vienen integradas del famoso de Telegram, y cuando ustedes quieran hacer tipos de eventos, utilizar el famoso Doodle. ¿Sí? Voy a saltarme un poquito esto para irnos directamente a la parte medular, ¿no? Entonces, dentro de la intervención tutorial hay diferentes estilos. Esto quería ver con ustedes, ¿no? Hay el estilo de autoritario, obviamente cuando tienen hasta el mensaje que transmiten ustedes es muy fuerte, ¿no? No se olviden que para estos estilos de ayuda les invito a que lean, no sé si puedan anotar, las normativas N etiqueta, ¿sí? Las normativas N etiqueta es mi comportamiento textual en la red, ¿sí? Entonces, estos comportamientos, por ejemplo, poner todo con mayúsculas es como gritar, poner en rojo es como algo, como un insulto, ¿no? Entonces, algunas cosas, poner cursiva, poner dónde pongo algunos tipos de estos elementos, con la N etiqueta me dice dónde puedo y dónde no puedo. Entonces, ese es mi manejo.
Dentro de mis estilos hay el autoritario, el democrático. El democrático es cuando va interactuando con el estudiante, ¿no? Le hace unas votaciones, le hace participar. La parte paternalista es cuando es muy apegado con el grupo de estudiantes y les ayuda a trabajar. Y el empático es el chévere, ¿no? El que está a todo lado, por ahí está más carismático, ¿sí? Acompañando mutuamente. Entonces, obviamente, cuando entramos a esto de educación en línea, este siempre es el gráfico muy importante donde pasa un estudiante, ¿no? Siempre cuando inicia, obviamente, piensa que todo es felicidad, es paz, tranquilidad, ¿no? De ahí entra en un conflicto de paradigmas, ¿sí? Este conflicto de paradigmas es cuando ustedes estaban en una fase presencial y ¡pum! Pasan a la parte virtual. Pensaban que era lo mismo, ¿no? Pero es muy diferente. Entonces ese es el cambio de paradigmas. No saben, o sea, por qué rumbo irse, ¿sí? Y cuando no saben eso, tienen posturas negativas. Comienzan a hablar mal, ¿no? A hablar mal del sistema, hablar mal de las presentaciones, del profesor, de la institución, de todo, ¿sí? Eso se transforma en síntomas negativos. Cuando hay estos síntomas negativos, obviamente es cuando una persona está fúrica, está cansada, porque no las cosas le salen bien en sus ambientes virtuales. Es por eso que pasa un aislamiento y la posibilidad de renunciar. ¿Sí? Prendan nuevamente las máquinas, perdón, las cámaras. Díganme, o alcen la mano, ¿quién ha estado con posibilidades de renunciar ya? Espero que ni uno, ¿no? O si es, por ahí tenemos a alguien. Ya, esa es la actitud, ¿no? Entonces tenemos que ir automotivándonos y si necesitan alguna información, por favor, para eso estamos. Entonces, existen casos, ¿no? Existen casos de estas posibilidades de renunciar. Entonces, ahí es donde entra la fase tutorial. Sí, la fase tutorial entra cuando está en esa etapa de desánimo. Entonces, ahí, ¿qué hacen ustedes? Dar incentivos. Por ejemplo, y siempre tener unas tareitas fáciles donde saquen 10, sí, no les digo todo, ¿no? Las primeras tareitas donde saquen una nota excelente. Con esa nota excelente el estudiante coge ritmo, dice, ah, chévere, saqué 10. Por ejemplo, con ustedes vamos a ir experimentando eso, ¿no? Porque si se dieron cuenta, el primer módulo es un módulo tan fácil, ¿no? De crear un perfil de usuario, ¿sí? Llenar unos foros, que es algo tan fácil y tan sencillo donde ustedes pueden manejar. Cuando tienen este cúmulo de notas satisfactorias es cuando tienen ya pequeños éxitos de confianza. ¿Sí? Cuando tienen estos pequeños éxitos de confianza es cuando ya ven que el sistema sí funciona, ¿no? Y ya tienen éxito y quieren seguir con más y más cursos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede frustrar el estudiante? Obviamente con el abandono, simplemente no sirve esto y se fue, ¿sí? La graduación tardía, se demora mucho en la graduación. La fidelización, les decía, y la percepción es negativa, tanto del estudiante como el tipo de formación. Hay percepciones negativas de la institución, hay rechazo de la formación en línea, disminución y retribución del docente, ¿sí? Y perjudica también a veces hasta en el financiamiento y las consideraciones sociales de la institución, ¿sí? Hay que tenerlo mucho en cuenta. ¿Sí? Estos son los tipos de frustraciones. Esto les dejo posteriormente, les voy a dejar los slides para que vayan viendo, ¿sí? Tanto al docente como al estudiante como a la institución, ¿sí? Dentro de la institución, porque he visto que hay algunos rectores aquí y algunos directores, es cuando a veces hay que hacer un plan de contingencia para hacer la ayuda técnica, ¿no? A veces el estudiante se le olvida la contraseña, ¿sí? Es cuando hay técnicas deficientes, no proporcionan la adecuada capacitación en línea al docente, ¿sí? No ofrecen una formación preliminar al estudiante, a veces no tienen organizado el curso, ¿no? Porque a veces tienen un día una cosa y otro día pasan a otra cosa, ¿sí? Entonces, esto es cuando no se tiene organizado. Y ese es el curso de hoy en día, para que ustedes planifiquen muy bien y también puedan construir sus recursos, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al siguiente ámbito.
No sé si tienen una pregunta hasta ahí, por favor. Ya, entonces continuamos. Entonces, dentro de estas metodologías de docentes que hemos visto en esta semana, ¿sí? Para ustedes hay algunas nuevas, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de estos elementos del modelo pedagógico es donde se involucra contenidos multimedia, sistemas de comunicación, recursos de aprendizaje, comunidades virtuales y, por último, las aplicaciones informáticas. Todo esto, consolidándolo, son partes elementales de un modelo pedagógico, ¿no? Donde debe estar una estructura y una guía adecuada para el aprendizaje del estudiante, ¿sí? Entonces, ¿qué recursos didácticos deben haber, no? Videos, presentaciones, clases presenciales, las que estamos viendo, simulaciones y juegos, ¿no? No se olviden que hoy en día a los estudiantes les gusta la parte de juegos, retos, les gusta que le reten al estudiante. Entonces, es muy bueno las simulaciones y juegos, serios, por favor. Imágenes de infografías, actividades interactivas. La parte de interacción es muy importante en la educación en línea. Los foros y chats y las demostraciones y tutoriales. Hay gente, no se olviden, a veces nos ponemos en el papel de que todos los estudiantes saben. Entonces es muy importante nosotros medir de acuerdo a las evaluaciones, que es cómo van los aprendizajes. Y si no hay ese aprendizaje, dar una clase presencial y también por último reforzarle con un tutorial. Dentro de las herramientas para presentaciones, obviamente hay muy buenas, ¿no? En la actualidad hay un conglomerado de herramientas, ¿sí? Hay Sway. Sway es muy importante también para la comunidad Office 365, es muy excelente herramienta. La Prezi que ha bajado, ¿no? Ha bajado porque no hay esa parte de interacción como hoy en día. Leimacé, GoConcord, Symbaloo y Canva, ¿no? Yo les recomiendo a las que tienen cuentas de Office 365, utilicen Sway y también Canva, ¿no? Que son herramientas muy buenas que están pegando muy bien en la actualidad. Ahí las otras, GoConcord, Emacé y Symbaloo también están atrás, están ahí compitiendo, ¿sí? Pero son herramientas de presentaciones básicas, ¿no? Entonces Canva y Sway hacen un poco más de interacción con el estudiante. Les invito a que le creen sus cuentas y participen con algún tipo de recurso. Herramientas de comunicación también tenemos las de Cisco. Cisco Webex es una de las, o por decirle, la mejor herramienta de videoconferencias en el mundo, ¿sí? Hoy en la actualidad Cisco, por esta parte de la pandemia, y no solamente Cisco, algunas empresas han hecho este proceso de abrir sus paquetes, de abrir sus plataformas, ¿no? Entonces, cuando abren este tipo de plataformas, obviamente están garantizando fidelidad a sus herramientas. Entonces, Cisco dio la posibilidad de habilitar hasta 100 estudiantes, ¿sí? Google Hangouts también está en ese rango. Skype y Zoom están en el promedio también de 70 a 100. Uno de los más importantes que es muy bueno para interacción se llama Flipgrid, ¿sí? El que ustedes ya lo trabajaron, ya generaron su video, ya posteriormente de hacer la interacción con ustedes. El VoiceThread es un trabajo también mediante voz, ¿no? ¿Sí? Son no necesariamente videos, simplemente voz. El Padlet, que son las notitas, y los foros activos, que son comunidades de aprendizaje, donde ustedes pueden ver una inmensidad de temas relacionados a los que estamos viendo. Aquí también tenemos un tipo de herramientas de evaluación, GoConcord, Google Drive. Ahora todos los drives ya tienen esa posibilidad de evaluar, ¿no? Con puntaje incluido. El Quizzes es uno de los que más me gusta trabajar porque se maneja con la parte de gamificación, ¿no? Les invito también, es muy bueno este. ¿Sí? Y el Educaplay es como un repositorio de objetos de aprendizaje donde ustedes pueden ir construyendo herramientas o también consumir herramientas de otros usuarios. ¿Qué es PASIE, no? Entonces, por ejemplo, nosotros como universidad, como UEMprende, utilizamos esta metodología. PASIE es una metodología donde involucra la calidez, transmite calor humano, se llama.
¿sí? Es decir, se siente más calientito, más cobijadito el estudiante, se lo tiene como consentido, ¿sí? Entonces, PASI es desarrollado por el ingeniero Pedro Camacho, es una metodología 100% ecuatoriana, para los que no la conocen, ¿sí? Tiene estas fases, ¿no? Tiene la fase de presencia, donde es la parte corporativa, el alcance, donde tenemos la parte de planificación, la capacitación, ¿sí? Donde nosotros también tenemos que autoinstruirnos para involucrarnos a estas plataformas. Tenemos la parte de interacción, donde tenemos que involucrar con herramientas de interacción para que se relacione, y la parte de e-learning es la parte de ubicuidad, en todo momento y en todo lugar. Esta es la taxonomía de Bloom, como ustedes pueden verlo, tanto en el 1956 al 2001, obviamente se ha hecho algunos cambios, ¿no? Obviamente cambios sustantivos en el pensamiento de orden superior y en el pensamiento de orden inferior, ¿sí? Estos son verbos donde me conjugan cómo son los aprendizajes y cómo pueden realizar los resultados de aprendizaje de mi estudiante, ¿sí? El que les invito hoy en día es de la clase invertida, el Flip, ¿no? El Flip Classroom es lo que está pegando hoy en día y que ha dado muchos resultados. Les recomiendo porque en las clases que yo doy en la universidad simplemente es un éxito, ¿sí? Es una mezcla de la parte e-learning, se lo puede llamar, ¿no? Tanto presencial como virtual, ¿sí? Para resumirles toda esta infografía, es que yo transmita, por ejemplo, los conocimientos en línea, como estamos trabajando, el estudiante desarrolle todo su contenido en la casa y esas dudas, esas inquietudes solo sean transmitidas en la clase, es decir, en la clase presencial, ¿sí? La mala costumbre que tenemos en el nivel de sociedad es que en las clases damos mucha teoría y al último caemos en los ejercicios, donde más necesitamos enfocarlo al estudiante. Entonces, a veces faltan 5 o 10 minutos o unos 20 minutos y comenzamos recién con los ejercicios. Entonces, eso es lo que le involucra al estudiante en no aprender. Con Flip se le manda la parte teórica que lea. Obviamente, esto también es muy importante, cambiar la cultura del estudiante a que lea, a que se autoeduque y simplemente cuando vaya a la parte presencial, vaya a preguntar, vaya a hacer directamente los ejercicios y a reforzar, ¿sí? Eso es la parte de Flip. Entonces, como lo pueden ver aquí, el docente en un modelo tradicional, ¿no? El docente instruye, el alumno aprende, pero la asimilación de conceptos lo puede hacer después de la clase. En la parte de aula invertida, el alumno adquiere conocimientos, pero esto le hace antes de la clase, lo que les decía en casa, la parte autónoma, ¿no? Durante la clase, ¿qué hace? Comparte la información, cuáles han sido sus dudas y por último, consolida, el docente consolida, es decir, hace una retroalimentación de todo y saca unas conclusiones sólidas para cerrar la clase, ¿sí? Les invito a eso. Entonces, para terminar, tenemos una tareita muy importante, ¿no? Déjenme buscarla, por favor. Si tienen alguna pregunta hasta el momento. Sí, los veo muy callados. Sí, buenas noches. Yo tengo una inquietud. Dime, Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas noches, Omar, qué gusto, saludo a los compañeros. Tengo una inquietud. En la universidad quizá es un poco, o cuando el estudiante es mayor, aumenta la edad, se puede decir, quizá es más fácil manejar esta parte. Pero ¿qué pasa cuando hoy por hoy prácticamente creo que por las circunstancias que nos encontramos, estamos todos en educación online? Pero ¿qué pasa con estudiantes de menor edad? ¿Qué tan posible es aplicar esta clase invertida o qué estrategia se puede aplicar con la finalidad de que dé resultados, ¿no? Porque capaz que con estudiantes de mayor edad, jóvenes, mayor responsabilidad o un poco mayor de compromiso, y peor si son mucho más adultos, ¿no? Pero mi inquietud es, en niveles inferiores, ¿se podría aplicar? ¿Sería recomendable o qué se pudiese sugerir en ese caso? Bueno, gracias por tu pregunta, Rodolfo. A ver, es muy importante también diferenciar, ¿no?
Obviamente el flip se lo puede desagregar, no necesariamente mandar a leer todo el contenido, si es que tenemos un tipo de nivel básico o medio, ¿no? Y yo les involucro cuando tengan estudiantes de menor edad, les hablo de 18 hacia abajo, ¿sí? Involucren con trabajos de gamificación, trabajos con juegos, trabajos un poco más divertidos, que involucre el mismo trabajo, o sea, se lo manda subliminalmente, por ejemplo. Te ganas una medalla o te ganas un reto, o le ponemos un reto de que lea tal párrafo, ¿sí? Ahí internamente yo le estoy mandando a hacer la parte autónoma, ¿sí? Entonces, sí se lo puede manejar, pero las estrategias van a ser muy diferentes. Como tú mismo dices, en la parte de educación superior y el estudiante ya viene adquiriendo algún tipo de, ya de costumbres, ¿no? En la parte ya de educación básica y media, y yo sí les invito a que trabajen un poquito más con la parte de retos, de juegos, como les decía, juegos serios, ¿no? En el cual ustedes subliminalmente le están mandando a autoeducarse, ¿sí? Entonces, esta sería la estrategia muy importante, de que, por ejemplo, ya no se llame tarea, ¿sí? Nosotros hicimos un ejercicio con estudiantes y lo transformamos en reto, ¿sí? Entonces, la palabra reto para veces para un estudiante sí es nuevo, ¿no? Es nuevo y le involucra, como dice, me estás retando, bueno, te voy a cumplir con tu reto. Entonces, esas interacciones de retos o terminologías que hay que cambiarlas, sí son positivas. Entonces, sí hay cómo utilizarlo el flip, pero obviamente, dependiendo del nivel de educación, tal vez no va a ver toda su totalidad de documentación autónomamente, pero sí le podemos ir paso a paso, irle educando, ¿no? Para que en educación superior ya tenga esos sólidos conocimientos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Bueno, entonces para terminar, este es una de las tareas, como pueden verlas ustedes, es del proyecto educativo en línea, ¿no? Entonces de aquí nace, bueno, anteriormente también les manda a crear el nombre de la materia, ¿no? En el nombre de la materia, obviamente, que van a desarrollar, cojan una materia en la que ustedes puedan construirla, ¿sí? Construirla de acuerdo a sus capacidades. O sea, no cojan una materia así al azar, cojan la materia que más la dominen, ¿sí? Porque no se olviden que para aprobar este curso tienen que entregarme un curso desarrollado completamente, ¿sí? Trabajen con un máximo de unas 40, 60 horas. No la hagan muy grande porque si no, no me han de odiar porque es mucha información que se pide posteriormente, ¿no? Entonces, aquí en datos de la entidad organizadora, obviamente aquí ponen su institución, quién es el responsable, en este caso ustedes, el profesorado, también ustedes, el tutor, ustedes, en este caso. Sí, cuando se trabaja ya en ambientes grandes son diferentes, ¿no? En la fecha de inicio y fecha de fin, pueden empezarlo desde este lunes que pasamos, o sea, desde ayer, ¿sí? En datos de la actividad, nombre del curso, correctamente tal como lo describí en la otra tarea. No se olviden que esto viene enlazado, ¿no? Una tarea era poner tu nombre de curso y justificar. Este mismo nombre, tal como está ahí, debe estar acá, ¿sí? El tipo de actividad, aquí vamos a poner sincrónica y asincrónica. ¿Qué es sincrónica? Obviamente la parte de que estamos viviendo, ¿no? Ahorita es una videoconferencia en tiempo real. Y asincrónicos es obviamente las tareas, los foros, los emails mismos son asincrónicos, ¿sí? Número de horas o créditos, aquí lo manejamos, como les decía, entre 40 a 60 horas, ¿sí? Número de asistentes, los que tengan. Número de personas por grupo, bueno, esto depende, ¿no? Si es que, por ejemplo, sobrepasan, aquí hay en la parte de educación en línea hay una ley que si es que sobrepasan los 70, ya toca armar otro paralelo, ¿no? Entonces aquí obviamente sería uno, ¿sí? El perfil de los destinatarios, ¿para quién va a ser? Educación básica, media, superior. Y requisitos previos, aquí lo puedo poner, ¿qué? Manejo de internet, manejo de redes sociales, ¿sí? Se mantiene la modalidad en línea, ¿sí? Aquí pongo una introducción, ¿sí? Una introducción de su materia, ¿sí? La justificación aquí, el por qué, ¿no? El por qué estoy desarrollando este curso. También los objetivos generales,
objetivos específicos. Aquí en metodología, por favor, no lo van a hacer nada, ¿no? O sea, ahí se mantiene, porque eso vamos a ver posteriormente, ¿sí? Por eso le puse fijo, no cambiar. Aquí, esto de descripción del programa formativo, no lo dejo ahí tal como está. Y aquí pongo en presupuesto, ¿no? Presupuesto es cuánto van ustedes a generar, lo que necesitan. Por ejemplo, el internet, cuánto les cuesta, ¿sí? Su computador, ¿sí? También, ¿qué más tenemos? Su costo de hora, ¿no? Sus servicios profesionales, ¿sí? Y más cosas que ustedes vean relevantes. ¿Estamos? Entonces aquí ponemos su valor y por último su total, ¿sí? ¿Estamos? Aquí vamos a poner ya un índice de contenidos en el cual yo ya voy a ir distribuyendo, ¿no? ¿Cómo va a ser mis contenidos? Hay gente que tal vez lo maneje 3 módulos, 4 módulos, 5 módulos. Esto es abierto, ¿sí? Esto es una plantilla nomás que ustedes pueden irla manejando correctamente. Las rúbricas de evaluación, ¿sí? Aquí ustedes tienen que poner actividades virtuales. ¿Aquí qué iría? Por ejemplo, los foros. ¿Cuánto vale un foro? ¿Sí? Hagamos cuánto, un 20%. Tareas, ¿cuánto? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, todo este tipo de actividades que estoy trabajando me sirve para ir sumando que me dé un 60%. Y el examen final sería un 40%. ¿Sí? Aquí debo determinar también los detalles de requerimientos tecnológicos. ¿Sí? Los requerimientos tecnológicos, ¿qué es lo que necesita el estudiante para aprender? Ejemplo, un computador, ¿qué tipo de computador? Dependiendo de la materia que vayan a dar o el curso que vayan a dar, ¿sí? El internet, el ancho de banda, qué navegador, ¿sí? Paquetes ofimáticos, algún tipo de software específico, ¿sí? Todo eso tienen que poner en requerimientos, que es importante. El curso tendrá una duración de tantas horas, ustedes tienen que verlas. Sí, el curso será facilitado por el equipo de profesionales contemplado en el proyecto de educación virtual ahí les pongo de la institución. El link del acceso a la plataforma le copian el mismo URL que ustedes están trabajando, ¿no? uemprende.edu.es/virtual, iría aquí, ¿no? ¿Sí? Y acá se brindará soporte técnico igual, en uemprende.utn.edu.es/virtual. ¿Sí? Y por último, aquí ponen su nombre y con esto quedaría ya listo mi proyecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan de esto, por favor? Y con esto ya dejamos finalizando. ¿Sí? ¿Ninguna? Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches, Néstor. Díganme. ¿El proyecto se puede hacer entre 2 personas o es individual? El proyecto es individual, ¿no? Porque cada uno tiene que hacer su materia. O sea, esto de expertos en Moodle, lo que quiero es que no se olviden que después ustedes tienen que ir construyendo su aula, ¿no? O sea, el propósito de este curso es que ustedes armen desde la planificación y aterricen su curso, ¿sí? Entonces es muy importante esta situación de que sea individual, porque más que todo de que aprendan y vayan construyendo cursos y vayan desarrollando cursos con metodologías, que es muy importante, porque a veces mucho el docente se enfoca en la herramienta, ¿no? Muchos a veces dicen, bueno, tengo mucha herramienta TIC, tengo el Moodle, tengo todo, pero a veces ¿no? Cuando un aula no está construida muy bien, hasta el estudiante se siente vacío, ¿no? Entonces aquí entra la parte metodológica, entonces por eso están viendo metodología, están viendo tutoría, y van a aterrizar construyendo su aula. Entonces sí les invito a que sea individual esto, ¿no? Gracias. Profe, Dígame, Concepción. buenas noches. Buenas noches. Pati. Bueno, dice Concepción. Sí, ahí me asomó otro nombre. Bueno, Profe, yo soy maestra de niños de 6 años. ¿Puedo hacerle para ese nivel? claro. ¿Sí? ¿No tengo que enfocarme exclusivamente para los universitarios? No, Por no. así decirlo, ¿no? O sea, yo lo que quiero que apliquen es en su materia, ¿sí? No le tengan miedo, es que a veces dicen la plataforma Moodle es solo para grandes, ¿no? Se le enfoca a todo. A mí me gusta trabajar, por ejemplo, tengo algunos proyectos muy buenos con niños, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí se les hace, por ejemplo, como les decía, ¿no? Tipo juegos, ¿no? Pasa la fase 1, pasa la fase 2. Y, por ejemplo, al final vas a recuperar a la reina. ¿Cómo recuperas a la reina?
haciendo esta tarea, ¿sí? Entonces voy jugando, voy trabajando como un juego, ¿no? Como un escenario. Al final, ¿qué vas a llegar? Vas a llegar a un castillo donde tú ya vas a tener tus notas y te vas a graduar, algo así, ¿no? Entonces, eso les vamos a enseñar. O sea, no tengan inconvenientes o no tengan miedo de que porque son edades muy pequeñas no se puede implementar, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una hijita de 4 años, de 3 años, ya yendo a 4 años, y está siguiendo, ¿no? Por plataformas. Obviamente ahí de ley hay el soporte de los padres de familia, ¿sí? De ley va a haber ese complemento que es muy importante, ¿no? Pero obviamente hay que involucrarle al niño, ¿no? El niño es muy curioso, es lo bueno de los niños, ¿no? Son muy curiosos, les gusta por ahí monear, aplastar, ver videos, les encanta ver videos, trabajen mucho con videos con los niños, ¿no? Videos educativos, videos donde les llegue al estudiante, ¿sí? Entonces, la plataforma, cuando a veces vemos Moodle, no necesariamente solo es para grandes, ¿no? Es para cualquier nivel de estudiantes, ¿sí? Ya, muchas gracias. Otra cosa, profe. Sí, ¿Puedo pedirle así un favor inmenso, inmenso? con todo gusto. Yo ya soy una maestra que está por jubilarse, ¿no? Entonces ya puede imaginarse mi cambio de paradigma que me ha tocado, ¿ya? Entonces, a ver si usted nos ayuda proporcionándonos los links para poder ver, por ejemplo, los videos tutoriales como usted nos mandó de ese de la grabación. Ujú. Porque sí es un poquito de que, a ver, ¿dónde estará? ¿Dónde está el video para poder ver cómo es, cómo hay que hacer? De las plataformas que usted nos está sugiriendo, por ejemplo, Claro. Canva y algo que le anoté también por ahí. Ya, Así nos ayudaría. Ah, yo le hablo por mí, personalmente. ya les voy a hacer un blog mejor, un enlace donde estén estas herramientas con un respectivo video, ¿no? Para que vayan viendo cómo funciona cada una mejor, ¿sí? Entonces eso les va a servir de mucho. Y te invito más que todo, no le veamos ahorita que por la edad o porque me voy a jubilar, tal vez ese es uno de los métodos de deserción a veces de los estudiantes que siguen esta modalidad o los docentes mismos, ¿no? Que haya las ganas, la voluntad. Eso es lo más importante. Si es que hay voluntad, hay ganas de querer entrar en este mundo, mm, te va a gustar este ambiente, este mundo, esta nueva revolución, ¿no? Yo sé que es un cambio de paradigma, es muy fuerte, es cierto, es muy fuerte, pero cuando uno se tiene una parte de mentalidad positiva de que hay que trabajarlo a veces como niño, ¿no? Y he tenido muchos colegas también que me dicen, es que yo estoy ya a punto de jubilarme y todo eso. Hay que monearle. La plataforma que ustedes tienen, pueden monearle, o sea, pueden tocarle, investiguen, naveguen, no se va a dañar, ¿sí? Porque ustedes tienen un rol de estudiante. El rol de estudiante es simplemente navegar, interactuar, todo lo necesario, ¿no? Cuando estén en el rol del profesor, sí es muy importante, que eso es donde van a aterrizar posteriormente. En el rol del profesor, sí, cuando ya comete un errorcito por ahí, obviamente sí se les va a borrar tal vez algún recurso, alguna actividad, algo relacionado, ¿no? Entonces no tengan inconvenientes de eso, que esté la mentalidad positiva y todo se puede realizar. ¿Estamos? Ya, profe, muchas gracias. Un Espero el gusto. blog. Sí, este sí. Permiso nuevamente para intervenir. Dime. Bueno, yo tengo que ser honesto. Yo me sentí poco acompañado en el módulo 1 y en el módulo 2. Tal es así que lo que ahora nos dio al principio, vengo a entender que de pronto sonaría una retroalimentación de lo que de la evaluación del módulo 2. Para mi gusto hubiera sido mejor que la primera parte se nos dé antes de la evaluación número 2. También he hecho alguna pregunta en el foro de dudas respecto de por qué no aparecen las notas, porque las calificaciones, los vistos, porque en algunas de las actividades, por ejemplo, la creación de la cuenta en Zoom, la creación del usuario, eh, el perfil y todo eso no aparecen con el visto. Entonces, he hecho consultas como esas y no he tenido respuesta. Entonces, el pedido, bueno, a partir de ahora espero sentirme un poco más acompañado. Y si bien es cierto que
que se ha aprendido un poco a manejar estos medios a través de la obligación de esta situación que se nos aparece hoy día con la pandemia, pero no es que seamos expertos y yo sí me he sentido un poco solo en el módulo 1 y el módulo 2, entonces le pediría que, si hay que se vea la posibilidad de acompañarnos un poquito más. Ya, mi estimado Néstor, es muy importante para que dar el seguimiento y dar el apoyo, obviamente que ustedes, hay muchos canales de comunicación, ¿no? He tenido, por ejemplo, hay gente que escribe, ese grupo de WhatsApp está vacío, solo sirve para buenas noches, buenos días, buenas tardes. O sea, ¿para qué creamos el grupo? O sea, ahí yo no entiendo los canales de comunicación. Un canal muy importante de comunicación debe ser el grupo de WhatsApp, ¿sí? A veces nos quedamos casados en el foro, nos quedamos casados en algún tipo de información, ¿no? Entonces, cuando necesitas esa información oportuna y real en ese instante, para eso está el grupo de WhatsApp. O sea, por eso fue la actividad del grupo de WhatsApp, no necesariamente para decir buenos días o buenas tardes, están en todo el derecho, ¿no? Es a veces un poco de calidez, pero el grupo de WhatsApp es para preguntar. Discúlpenme, en este grupo de ustedes, de lo que empezamos, no he recibido ni una pregunta en WhatsApp. No sé si es el recelo, no sé si tal vez tengan recelo en preguntar. No se olviden que estamos aprendiendo, como dijo Néstor. Estamos cambiando la mentalidad. Entonces, no se sientan en ese sentido de que tal vez les van a criticar, les van a decir algo, ¿no? Entonces, para retroalimentar lo que también dijo Néstor de que esto debería ser antes, ¿no? No debería de ser antes, porque toda sesión presencial se la clausura con esto. Una sesión presencial se clausuran los temas, ¿sí? Se los retroalimenta, se los consolida, ¿sí? Entonces, una sesión presencial no es para yo irles ayudando así poco, porque si no el trabajo autónomo de ustedes no hay investigación, no hay búsqueda, no habría ese sentido de la parte virtual, ¿no? Entonces, estos espacios que estamos ahorita es para consolidar, ¿sí? Para cerrar espacios. Por eso les decía, cerramos espacios con preguntas, ¿sí? Ustedes me están preguntando y yo estoy contestando. Entonces, esto es cerrar ciclos. Estamos cerrando el ciclo del bloque 1, bloque 2, ¿no? Y estamos también en el bloque 3, ¿sí? Entonces es muy importante esta situación. ¿Por qué me he adelantado hoy en el bloque 3, no? Por el sentido de que a veces no lo empatan bien el nombre del curso con el nombre del proyecto. Entonces ahí es cuando hay inconvenientes y a futuro no lo aprueban el curso porque no tienen una secuencia de todo el proyecto, ¿sí? Entonces por eso es. Les invito, como les digo, para que se sientan más cálidos, pregunten si es que necesitan una pregunta rápida por el grupo de WhatsApp. Para completar con tu pregunta de los vistos. Los vistos, obviamente, las notas, yo estoy revisándolas porque no se olviden que ustedes son 10, pero te estoy revisando minuciosamente, ¿no? Cuando son menos, obviamente reviso minuciosamente y pongo la nota correspondiente. Cuando se pone la nota, ahí se pone el visto, no necesariamente que entregue, ¿no? Porque fuera fácil, ¿no? Si me dijeran, entregue un resumen de historia del Ecuador y les pongo un PDF de historia del Perú, se pondría el visto, ¿no es cierto? O sea, deben recibir una nota para que sea satisfactorio el visto o una X de que no cumple con las actividades, ¿sí? Entonces les invito, por favor, el WhatsApp también sirve para hacer preguntas. Y lo más importante que no vean ustedes, ¿no? También no veo es el trabajo colaborativo, porque hay gente aquí también que se ha manejado herramientas que también puede consolidar. Como les he dicho, el trabajo colaborativo también no necesariamente tienen que esperar una respuesta del docente, ¿no? También aquí hay gente que sí ha manejado las herramientas que puede consolidar. No me estoy excusando de nada por si acaso de esto, ¿no? Pero nos falta también la parte de colaboración, ayudar al que está en problemas en esos momentos que necesita, ¿no? A veces, como les digo, todos tenemos nuestras obligaciones. Yo no necesariamente estoy solo con este curso. Entonces, sí, a veces sí, les digo, me he descuidado en algún sentido, ¿no? Pero ahí es donde debe entrar también la parte de colaboración del equipo. Y si se necesitan oportunamente una consulta, por favor, por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Espero haber consolidado eso. Gracias, profe. Profe, ya se va. ¿No? La inquietud. No todavía.
Dígame. Solamente por acortar algo que decía el compañero, no, tampoco es por excusarnos, tiene razón. Que yo les ponía, no sé qué día, ay, este grupo qué frío que está, qué triste, algo así, en el grupo de WhatsApp. Eh, y sí, ¿no? Sí, y también, como les decía al inicio, no es por justificarnos también, sino que como docentes, que creo que somos la mayoría, estamos también con esto de lo que es el teletrabajo para nuestros estudiantes, también que nos ha copado mucho el tiempo, ¿no? Sí, sí, Y les da- bueno, es muy buena lo que usted nos dice, pues por WhatsApp igual, el trabajo colaborativo también sí, sí, es importante. Creo que de ahí en adelante ya vamos a estar ayudándonos. Sí, por eso es la finalidad del grupo de WhatsApp, ¿no? O sea, por eso uno de los primeros ítems es crear el grupo. Hubo por ahí un líder que creó el grupo, me agregó, obviamente, pero no he recibido ni una pregunta, ¿no? Entonces, no tengan, por favor, recelo de preguntar. Ahorita están en una etapa de aprendizaje. Lo que quiero es que sigan mis instrucciones, me hagan caso todo lo que les diga y van a tener éxito en este curso, ¿sí? Pueden decir a veces que yo no tengo la edad, a veces van a decir es que yo no tengo experiencia, a veces van a decir es que yo no tengo el tiempo, ¿no? No se olviden que la educación en línea es 24 horas, ¿no? A veces digo, estoy cansado, me duermo un rato, tal vez 4 o 5 de la mañana me levanto y trabajo un poco, ¿sí? O sea, esto hay que manejar los tiempos, o sea, aquí es 24/7, 365 en la parte de educación en línea, ¿no? Obviamente las preguntas sí deben ser en los tiempos establecidos, ¿no? Por ejemplo, si es que escriben, por ejemplo, 3 de la mañana una pregunta, si es que alguien está conectado en el grupo y sabe esa pregunta, lo va a contestar, ¿no? Pero cuando ya lo pueda leer en la mañana, primera hora, lo voy a contestar, ¿sí? Entonces eso es muy importante también, de que el grupo de WhatsApp es para eso, ¿no? Obviamente para que hagan preguntas que necesitan ese instante, o sea, que necesitan que sean respondidas rápido, ¿sí? Omar, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tengo unas dos inquietudes. Dime, ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañeros. Usted también, buenas noches, ¿qué va? doctor. Por Buenas eso, noches. una consulta sobre el tema del proyecto. En este caso, por ejemplo, dice de una materia que se está impartiendo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero le Ajá. estaba pensando en este caso si se puede hacer como un proyecto de gamificaciones adaptadas a varias materias. Tal vez puede ser así o no se podría hacer, o tiene que ser específicamente de una materia. Es que lo que necesito es que manejes, si es que lo haces de varias materias, en el índice de contenidos te va a chocar, ¿sí? Entonces, no sé cómo le quieres trabajar. Sería bueno de que me envíes un borrador por WhatsApp o para verle cuál es tu idea, ¿no? Se le ve Ya, interesante tu idea, ¿sí? Porque puede ir fase por fase, ir aprobando, ¿no? Como tipo de juego, ¿sí? Entonces, sería bueno exactamente. revisar tu borrador más que todo por el índice de contenidos, ¿sí? Ya, Porque perfecto. no se olviden que tienes tu materia, tienes que justificarla y tendrías que justificar el por qué vas a fusionar esas materias en la primera tarea, que es de crear la creación de la materia, ¿no? Pues ahí Claro. tendríamos que justificarlo bien, cuál es tu propósito y del que vas a hacer ese mix, ¿no? Si es que tiene obviamente argumentación, se la puede hacer, ¿no? No hay inconveniente de eso. Ya, perfecto, Omar, muchas Ujú. gracias. Y la otra era que escribí a un correo para que nos agregue al grupo del WhatsApp, a otro compañero y a mí, pero no tuve respuesta. No sé quién me puede ayudar, facilitar Yo no porque no estaba en estamos en el el grupo. anterior. Estaba en el foro. Ahora Revísale está en en el el- foro de dudas e inquietudes estaba. Buenas Sí, noches, pero compañeros. ¿Puedo hablar? Sigan, sigan nomás. Me pido la palabra, Muy dice. buenas, gracias. Buenas noches con todos. Eh, yo creé el grupo del WhatsApp y sí envié en el foro. Si quiere, le doy mi número de teléfono para que me envíen sus números y los agrego. ¿Pueden anotar? Anota, Ce- compañero. claro, muchísimas gracias, muy amable. 099 228 1063. Muy amable, muy gentil. Ya. Igualmente pido disculpas. Últimamente no he estado mucho en contacto tanto en WhatsApp como en la plataforma. Como dijo mi compañera anteriormente, hemos estado muy ocupados con nuestro trabajo ya por el teletrabajo que tenemos con los estudiantes
o reunión de docentes, que a veces hemos tenido hasta 8 o 9 de la noche, o por revisión de planificaciones de grupos de áreas hemos estado hasta de noche. Entonces, por eso a veces nos hemos limitado más a recibir la información de la institución en la que trabajamos, que a veces nos mandan por WhatsApp, nos mandan por Telegram, nos mandan por correo. Entonces, esa ha sido una de las cosas por las que yo no me he conectado frecuentemente. Y la verdad, lo que dijo el profe es cierto. Por el WhatsApp nosotros nos podemos ayudar. Y quizá aquellos compañeros que dominan más la tecnología nos puedan ayudar a los demás. Porque siempre uno se aprende de otro compañero. Por más que diga yo sé, hay otro compañero que sabe otras cosas y vamos aprendiendo todos. Gracias. Espero que esta semana ya podamos compartir. Sí. Bueno, esta semana, estas 3 semanas que vienen, perdón que te interrumpa, estas 3 semanas que vienen son fundamentales, ¿no? Porque ya viene el trabajo, es el más fuerte. Les hablo, ahorita hemos estado, pero en un nivel básico, ¿no? Porque estamos generando. Ya cuando les toque generar ya el contenido en sí, ahí sí, sí les un poquito, les invito a que replanifiquen sus tiempos, ¿no? Porque van a tener exactamente una semana para que desarrollen todo el contenido. Entonces, ya vayan planificando bien desde el inicio hasta dónde quieren aterrizar. Yo sé decir a mis mismos participantes, uno mismo se ahorca, ¿no? Porque a veces dicen, voy a hacer un curso de 120 horas, ¿no? Voy a hacer un curso de 200 horas, saben ponerme en los proyectos. Sí, en los proyectos, obviamente, cuando son 200 horas es porque va a ser un curso muy extenso, ¿sí? Entonces, ahorita el trabajo, obviamente, es un trabajo de 40, máximo 60, como les decía, horas del trabajo del proyecto en sí, para que ustedes puedan alcanzar a desarrollar correctamente todo el trabajo, ¿no? Ahí donde vamos a aterrizar en la plataforma Moodle, cómo crear cuestionarios, cómo crear tareas, todo eso van a saberlo, ¿no? Eso vamos a hacerlo en vivo, ¿sí? Y entonces eso vamos a ir manejando e ir retroalimentando en en el grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces eso sí les invito, bueno, desde hoy, ¿no? Que sea borrón y cuenta nueva de empezar con la interacción en los grupos. Listo, profe, una inquietud nada más. Sí, soy docente, pero este instante estoy con funciones administrativas. Usted manifestaba que debíamos seleccionar una área que tengamos dominio. Puede ser también, ya que estoy sin un año asignado este momento, puede ser un tema relacionado a la educación para un grupo, diga usted, de docentes. ¿En qué rol estás en la parte administrativa? Soy como directivo institucional. Directivo. Exacto. Y si se puede tomar la muestra, diga usted, tomar el ejemplo de un curso, de un grado, una área, una asignatura, pero cuando no se está en la práctica educativa, sí nos va a causar un poco de conflicto, pero como usted manifestó que desde hoy debemos seleccionar bien el tema para poder nosotros trabajarlo, y si es una asignatura, pues qué mejor que se está dominando y estamos al día a día. Correcto. Entonces, pero no es mi realidad y voy a tener yo ahí sí algo de errores, algo no me va a encajar, porque no estoy en la práctica diaria. Correcto, muy buena pregunta. Si tú estás en el ámbito directivo, es un curso para directivos. ¿Sí me hago entender? Sí. Perfecto, puede ser uno de gerencia educativa. Correcto. O sea, no necesariamente tiene que ser la parte de cursos, ¿no? Si por aquí alguien, por ejemplo, más que la docencia maneja un ejemplo, ¿no? La contabilidad. Me voy a lo más fuerte, o sea, lo que más fuerte sea lo mío. Sí, si en este ámbito estoy en la parte de dirección, como dices tú, un curso de gerencia educativa, perfecto. Sí, y ahí es donde te va a motivar a hacer las cosas, porque si te involucras a un tema donde todavía por las cuestiones de tiempo no estás empapada por estos cambios que siempre hay en la parte educativa, obviamente vas a desertar, ¿no? Entonces sí te invito a que utilicen más que todo lo que están al día, ¿no? En la práctica que estamos a diario. Muy gentil, gracias. Listo, compañeritos. Les agradezco mucho. Este video, después de esta reunión, obviamente se va a entrar un proceso de grabación. Lo voy a subir a YouTube y posteriormente ya lo cuelgo en la plataforma virtual. Les agradezco a cada uno de ustedes. Por favor, ya saben los canales de comunicación, grupo de WhatsApp y los foros pertinentes. Y si necesitan algo ya más personalizado, directamente
por WhatsApp privado, obviamente, o una llamadita, ¿no? Con todo gusto serán atendidos. Un abrazo a cada uno de ustedes, por favor, se me cuidan, ¿sí? Que en estos momentos necesitamos estar en casita y trabajando activamente. Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Muchas Omar. Una excelente profe. noche. Hasta otro Gracias, día. una buena noche. Gracias, hasta luego. Una buena Gracias. noche. Luego. Gracias, hasta luego. Gracias y hasta luego.